89 participantes, así que, bueno, incluyéndome, así que serían 88. Ya tenemos, como les decía, 88 participantes y los poquitos que nos faltan seguramente ya deben estar incorporándose en los siguientes minutos. Yo ya he descargado la lista de asistencia del día de hoy, ¿sí? Y ahora sí vamos a comenzar. A ver, vamos a compartir pantalla. Denme un momentito. Ya está. Ustedes me dicen, por favor, cuando ya se pueda ver, ¿sí? Ya se puede ver. Ya se ve. Listo, muchas gracias. Ahora vamos a comenzar. Esta ya es la última parte de la primera unidad de estos fundamentos básicos y es un poco de la clasificación de las operaciones unitarias, porque precisamente esto es la antesala de sus exposiciones, ¿sí? Y ahora que desarrollemos este contenido, que es muy rápido, planeo hacer esta diapositiva y una presentación adicional hasta donde lleguemos. Esta presentación, como les decía, tiene mucha relación con lo que ustedes van a hacer en su presentación, ¿ok? Entonces vamos a hacer un repaso breve de esto. Realmente va a ser muy, muy breve, pero sí nos va a ayudar a entender mejor o a contextualizar las presentaciones que nos vienen a partir de este sábado. A ver, Leonardo, ¿me recuerdas, por favor, cuál era el horario que habíamos coordinado? Sí, ingeniera, a ver, ahorita entro al formulario y para ver el horario que se decidió en la votación. Ya, listo, muchas gracias. Bueno, vamos a, mientras su compañero lo revisa, vamos así a comenzar con esta sesión y en un ratito que terminemos con este tema, retomamos el tema del horario de la exposición de este fin de semana, ¿sí? Bueno, para comenzar, a ver, la frase del día de hoy va a ser, ¿se acuerdan que siempre les dije esto de la frase del día, no? Y bueno, también quiero que ustedes contribuyan con esto para que empecemos un poquito, la idea es que empecemos un poco motivados la clase, ¿no? No aburridos, no con la pesadez de que, bueno, sí, pues son las 5 de la tarde y ya hace como 4 horas almorcé y ya me está dando un poquito de hambre, o ya tuve un par de clases hace un rato, así que ya estoy aburrido, aburrida, entonces no. La idea de la frase del día, que no sé si realmente esté surtiendo el efecto no, pero por lo menos es la intención, es de motivarlos un poquito antes de empezar la clase. Así que la de hoy, la que escogí para hoy es una frase de Walt Disney que dice que todos nuestros sueños se pueden hacer realidad si es que tenemos el coraje de perseguirlos. Esta frase, me crucé con esta frase hace algunos años cuando estaba escribiendo uno de mis trabajos en la maestría, precisamente un trabajo sobre liderazgo. Y de verdad que me motivó mucho porque es cierto, si nosotros somos valientes, si nosotros nos atrevemos, esa frase que a veces dicen, ¿no? Lánzate a la piscina porque eventualmente aprenderás a nadar. A veces uno piensa, y voy a ser muy breve con esto, pero quiero ponerles este ejemplo, a veces uno piensa, bueno, yo me quiero ir a estudiar al extranjero, pero pasa que yo no soy tercio superior, yo no soy quinto superior, o yo no soy el primer puesto, ¿no? Entonces probablemente mis posibilidades de irme al extranjero sean muy bajitas. Mentiras, mentiras. Y les digo que no porque lo he visto muy de cerca con alumnos míos, o bueno, exalumnos míos, con familiares, con amigos o amigas. Realmente nada de esto es una limitación. Tenía una prima que no era para nada del grupo, del tercio o del quinto superior, no estaba dentro de este ranking. Sin embargo, era una persona muy motivada, muy pilas, muy proactiva. Siempre estaba enganchándose en proyectos, en voluntariados, en sesiones de activismo, etcétera, ¿no? Y todo esto la llevó precisamente a buscar programas de becas y programas de becas de los gobiernos extranjeros, que son incluso mucho mejores que los programas. Yo les cuento que yo me fui con una beca del gobierno peruano, que tiene algunas limitaciones, ¿no? Como por ejemplo el hecho de que sí o sí debes regresar al país y permanecer por un lapso de, por ejemplo, 2, 3 años, dependiendo del tipo de convenio que tengas, ¿no? Pero, por ejemplo, si en ese momento surge la oportunidad de continuar con un doctorado, eso no es posible, ¿no? Bajo el esquema de aquí. No, las becas de los gobiernos extranjeros no son necesariamente de este tipo, no te obligan a regresar, no tienen ese tipo de ataduras, digamos, podríamos decir, ¿no? Pero bueno, me estoy saliendo un poquito del tema.
la intención de esto es que no existe límite. Si queremos hacerlo, no importan los factores externos. Estas externalidades son justamente eso, externalidades. Así que, sea cual sea el contexto que tengamos, el entorno en el que nos encontremos, simplemente vale la pena tomar el riesgo, correr el riesgo y atrevernos, porque grandes resultados y resultados muy positivos pueden salir de eso. Así que nada, quiero empezar con esa frase, animarlos a que se animen, que si tienen un sueño lo persigan, que el que la sigue, la consigue, ¿no es cierto? Esa frase la hemos escuchado muy seguido. Bueno, ahora sí, ya sin salirnos mucho del tema, el contenido de la sesión de hoy es la clasificación en función a la tarea que cumplen de las operaciones unitarias y la clasificación también de estas en función a la propiedad que transfieren. Vamos a ver dos tipos de clasificación, ¿sí? La primera en función a qué tarea, qué función desempeñan o realizan, y la segunda, lo que ya habíamos estado revisando antes, incluso revisamos en prácticas, es en función a qué propiedad transfieren, ¿sí? Y se acuerdan que para eso ya habíamos estudiado algunas leyes. Bueno, según la tarea que estos cumplen, vamos a tener las macrooperaciones, que de hecho justo es mi siguiente tema, las macrooperaciones, también las operaciones de separación, las operaciones de concentración y las operaciones de purificación, ¿sí? Entonces tenemos las macrooperaciones, las operaciones de separación, las de concentración y las de purificación. Son estas cuatro. Ahora vamos a ver cuáles están inmersas dentro de cada una de estas. Por ejemplo, dentro de las macrooperaciones, y hoy día después de este tema vamos a avanzar un poquito del flujo de fluidos, dentro de las macrooperaciones tenemos precisamente al flujo de fluidos y tenemos también a la transmisión o la transferencia de calor, ¿sí? Como por ejemplo están ahí los intercambiadores de calor, ¿no? Dentro de las operaciones de separación, antes de esto, en el flujo de fluidos hablamos en general, como el nombre lo dice, cómo van a fluir estas sustancias que tienen la condición, este estado de la materia que constituye a los fluidos. Y aquí vamos a hablar de todo el equipamiento de los sistemas de transporte, todo lo que implica el flujo de fluidos, ¿no? Todo el equipamiento de los sistemas de transporte, ¿no? Cómo debemos utilizar tanques de almacenamiento o reservorios, cómo debemos utilizar bombas, cómo debemos utilizar ventiladores, las tuberías, los ductos, las válvulas, los diferentes accesorios, etcétera, ¿no? Vamos a estudiar, por ejemplo, cuál es la diferencia entre un fluido y un pseudofluido. Sabemos que los fluidos no solamente corresponden a los líquidos, los fluidos también corresponden, o dentro de los fluidos están enmarcados tanto líquidos como gases. Entonces, fluidos comprenden líquidos y gases, pero también existen los pseudofluidos, que ya vamos a explicar cuál es la diferencia, y aquí se habla de todo lo que viene a ser, por ejemplo, la transferencia de momento o cantidad de movimiento, porque es el flujo, ¿no? Se habla de la viscosidad, tanto la cinemática, la dinámica, se hace como una comparación entre estas, se habla del número de Reynolds, se habla de las ecuaciones de continuidad, principio de Bernoulli, ecuaciones de la energía, y todo esto nos lleva, por ejemplo, a poder determinar o poder calcular la potencia de una bomba, ¿no? ¿Y para qué quiero calcular la potencia de una bomba? Porque yo tengo que saber cuando yo implemente mis operaciones y mis procesos qué potencia necesito para que esta operación o este proceso se lleve a cabo, ¿no? Y tengo que poder calcular y modelar matemáticamente esta potencia necesaria para una bomba, o tengo que saber calcular los tiempos de descarga, ¿sí? Y carga de tanques o de reservorios, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso es lo que se estudia en el flujo de fluidos. En cuanto a la transmisión de calor, ahí lo que estudiamos son, por ejemplo, los intercambiadores de calor, ¿no? Para ver cómo es que nosotros, bajo los diferentes principios de transmisión de calor, que son la conducción, convección y radiación, podemos estudiar estos fenómenos para lo mismo, ¿no? Modelarlos matemáticamente, comprenderlos, etcétera. Bueno, entonces, pasando ahora un poco a las operaciones de separación. Como su mismo nombre lo dice, la tarea que cumplen es separar dos fases, ¿no? Por ejemplo, puede ser una fase sólida de una fase líquida, ¿no? Y para esto ya hemos visto en bastante detalle durante estas semanas varias de estas operaciones, ¿no? Solamente que aquí las estoy poniendo en contexto, ya dándoles como una clasificación. Entonces, ahí se encuentran la separación, por ejemplo, no, perdón, la filtración,
donde separamos, por ejemplo, una fase sólida de una fase líquida, ¿no? Tenemos una suspensión y separamos una fase sólida que está suspendida en la fase líquida. Ojo que no es una solución, porque en la solución el soluto está diluido, no está separado, o sea, está en armonía, está unido a las moléculas de agua, entonces está soluble, ¿no? En cambio, cuando tenemos una suspensión, esta partícula, molécula, soluto de interés no está soluble, no está unido a las moléculas de agua, están separaditos, no se llevan, ¿ya? Y entonces por eso es que se puede separar esta fase sólida de la fase líquida, considerando que la membrana tiene que tener el tamaño de poro adecuado, ¿verdad? Luego en la sedimentación también es una operación de separación, donde aquí la separación se lleva a cabo por efectos de la gravedad. La fuerza gravitacional es la que lleva a cabo esta operación. Tenemos de igual manera una suspensión, ¿no? Tenemos un soluto suspendido en una fase líquida. Entonces tenemos una fase sólida que está suspendida en una fase líquida, y esto, por acción y efecto de la gravedad y en la línea de tiempo, va a generar esta separación donde las partículas van a sedimentar, van a depositarse en el fondo del recipiente que las contenga, y con esto vamos a hablar precisamente de esta tarea de separación, ¿sí? Entonces, esa es la sedimentación, como les había dicho, entra a tallar la fuerza gravitacional. Ahora, la siguiente es lo mismo. También las partículas que están en suspensión van a descender al fondo de la base del recipiente que los contiene en la centrifugación. Pero, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que la centrifugación utiliza la fuerza centrífuga, ¿sí? La fuerza centrífuga. Entonces, aquí ya no estamos hablando de la fuerza gravitacional como en la sedimentación, sino estamos hablando de una fuerza superior a la fuerza gravitacional, que es la fuerza centrífuga, ¿no? Y usualmente utilizamos la centrifugación cuando la separación es muy difícil, ¿no? Y solamente por efectos de la gravedad no es posible separar estas partículas. Tenemos también la coagulación y la floculación, donde en este caso vamos a necesitar añadir un compuesto o una sustancia química que me permita que estas partículas pequeñitas que están en suspensión se unan, se aglutinen, se coagulen o formen flóculos, que son precisamente la aglomeración de muchas partículas, ¿no? Y al formar flóculos, se forman partículas más grandes, de mayor tamaño. Entonces, al tener mayor tamaño, recién adquieren la densidad apropiada y con eso recién pueden sedimentar, ¿no? Entonces la coagulación, floculación usualmente está ligada, asociada a la sedimentación por esta razón, porque es una sedimentación al final de cuentas, pero es una sedimentación mediada previamente por reactivos o sustancias químicas, porque solitas son muy chiquititas y al ser muy chiquititas no tienen ni la densidad ni el peso suficiente para que este peso les gane y caigan, ¿no? Para que ese peso muerto les gane y puedan caer a la base del recipiente que las contiene, ¿no? Entonces, en este caso, al no poder hacerlo, ¿qué sucede? Las aglutinamos, formamos flóculos, es decir, conglomerados de varias de estas partículas, y al crecer en tamaño, en volumen y en densidad, ahora sí van a poder sedimentar y depositarse en el fondo, ¿no? Pero previa ayuda o previa utilización de estas sustancias químicas que precisamente tienen esa función de coagular o flocular. Entonces, estos son ejemplos de algunos de las operaciones o procesos que tenemos dentro de lo que corresponde a la separación. Luego, en lo que corresponde a las operaciones de concentración, tenemos las operaciones de membrana y tenemos también las operaciones de extracción. Dentro de las operaciones de membrana vamos a tener algunas, y justo tenemos una práctica en la segunda fase, donde vamos a trabajar precisamente con operaciones de membrana, ¿sí? Solamente que esto en la parte, esta era la propuesta inicial, ¿no? Que se tenía de las operaciones de membrana con la micro, ultra y nanofiltración. Ahora, ustedes me entenderán que por la complejidad, esto no lo podemos hacer ni en casa, ni siquiera en el laboratorio, ¿no? Porque estas membranas son
complejas, costosas, y ni siquiera en el laboratorio de la universidad se hace. Sin embargo, por ello yo propuse que en esa semana hagamos la práctica experimental de filtración. Entonces, en la segunda fase vamos a tener una semanita en la que vamos a hacer micro, ultra y nanofiltración de forma teórica, pero de forma experimental, realmente experimental, vamos a hacer filtración, pero ya no una filtración sencillita como de la primera semana, ¿no? Donde filtrábamos café, filtrábamos arena y esas cosas solamente para demostrar la filtración en la casa, ¿no? Sino que vamos a tener filtración real con modelamiento real, y yo les voy a enseñar cómo se hace esto realmente, y lo podemos hacer en casa, ¿no? Y podemos hacer todos nuestros modelamientos y todo, van a ver que va a estar bien, bien divertido. Luego también podemos hablar de la ósmosis reversa, que es otro tipo de operación de membrana, donde lo que vamos a hacer, y ya habíamos hecho ejemplitos en la práctica, ¿no? Ya ustedes mismos han hecho sus experimentos de la ósmosis reversa, y aquí lo que hacemos es precisamente fomentar o promover la transferencia de masa mediante campos osmóticos variables, ¿no? Entonces, aquí tenemos otra operación en la que vamos a tener una transferencia de masa, y en un momento vamos a separarlas también en función al tipo de transferencia. Aquí estamos hablando, aquí las estamos clasificando según, como les había dicho, la tarea que cumplen. Luego también tenemos la pervaporación y la destilación extractiva. Y luego en las operaciones de extracción, aquí tenemos los diferentes tipos de extracción, ¿no? Por ejemplo, la extracción sólido-líquido. Un ejemplo de extracción sólido-líquido podría ser cuando obtenemos aceites esenciales a partir de plantas, ¿no? Porque mi plantita va a estar, ya sea que, no sé, digamos, escoja orégano, o de repente escojo los frutos secos, o incluso, no sé si saben que de los frutos con almendra, por frutos con almendra me refiero a todos los que tienen pepita, por ejemplo, el durazno, que tiene pepita, la palta, que tiene la pepita, ¿qué más podemos decir? ¿Qué otra se me ocurre? Uy, estoy bloqueada. La lúcuma. Todos estos, a partir de la pepita, que normalmente nosotros decimos, ya esta es la basura, ¿no? Y la tiramos, aunque algunos hacemos germinar estas semillitas, porque son semillas. Bueno, estos frutos con almendra o con semilla, se puede, a partir de esta semilla o de esta almendra, obtener aceites esenciales. Este tipo de extracción corresponde a una extracción sólido-líquido. Yo tengo un protocolo para hacer extracción sólido-líquido así a partir de estos frutos con almendra, solamente que aquí necesitamos rotavapor y un montón de cosas, que eso sí está un poquito complicado de hacer en la casa, pero igual he preparado varias experiencias prácticas para que podamos practicar las máximas operaciones posibles de forma práctica real. Luego tenemos también la extracción líquido-líquido, donde podemos separar, por ejemplo, les pongo el caso del vinagre. Sabemos que el vinagre tiene como parte de su composición primordial ácido acético, ¿verdad? Y este ácido acético está disuelto o diluido en agua, ¿no? Esa es la composición del vinagre, es ácido acético y agua. Nosotros podemos hacer, y ambos están en fase líquida, ¿no? Nosotros podemos hacer esta extracción líquido-líquido, ustedes me dirán, ¿cómo? Porque están disueltos. Ah, y lo que pasa es que aquí utilizamos solventes orgánicos. Ay, ay, ay. ¿Por qué se me abrió así de la nada? Ya, aquí utilizamos solventes orgánicos. Y estos solventes orgánicos lo que van a hacer, o la característica principal de estos, es que tienen una afinidad por el soluto de interés superior a la fase líquida que en ese momento lo contiene. Por ejemplo, yo puedo utilizar como solvente orgánico a la acetona, al benceno, al tolueno, al etanol, etcétera, ¿no? Pero la característica para que yo escoja al solvente orgánico de interés es que su afinidad por mi soluto de interés, en este caso por el ácido acético, sea superior a la afinidad que tiene el agua por el ácido acético, de tal forma que así, al extraerlos, esto sí me va a permitir la extracción, y entonces voy a poder realizar la separación, ¿no? Entonces, o bueno, la concentración en este caso, porque estoy intentando concentrar. La extracción gas líquido también, donde separo un gas de una fase líquida, y la lixiviación. Estas son operaciones de extracción. Y finalmente, según la tarea de purificación, tenemos por ejemplo, la cromatografía. Y en la cromatografía sabemos que tenemos múltiples tipos de cromatografía, ¿no es cierto? Por ejemplo, la cromatografía en capa fina, ¿no?
o la cromatografía de papel, la cromatografía de afinidad, la cromatografía de exclusión molecular, la cromatografía de gases, la cromatografía HPLC, que es la cromatografía líquida de alta performance, por sus siglas en inglés, entre muchas otras, ¿no? Aquí la cromatografía ya es una etapa que nos sirve en etapas avanzadas para purificar en el downstream mi compuesto, mi sustancia de interés, así como también hablábamos antes, ¿no? De la cristalización o del secado o de la liofilización para darle la presentación final, ¿no? Por ejemplo, hemos extraído un principio activo de una planta y queremos darle la forma correcta, ya sea con cristalización o con secado o con liofilización, para removerle el contenido de humedad y ya darle la presentación final de polvo, ¿no? Y así empacarlo. Bueno, incluso aquí faltaría una tarea adicional que ya actualmente se considera, que es la del packaging, el empaquetado, donde también incluimos algunas operaciones o procesos que nos sirven precisamente para el empaquetado, ¿no? Que ya es la etapa final para la distribución o comercialización. Y bueno, estas son las operaciones que consideramos dentro de la clasificación de operaciones según la tarea que estas realizan. Ahora vamos a hablar de aquellas que se clasifican, pero según la propiedad que se transfiere. Nuevamente vamos a mencionar muchas de estas, sí, solo que ahora las vamos a clasificar de diferente manera, es decir, ahora las vamos a como que chocolatear de nuevo. De hecho, yo quería hacer un ejercicio con ustedes así tipo rompecabezas para que ustedes previamente las clasifiquen según lo que piensen. Solamente que estamos con el tiempo medio ajustado porque ya luego tenemos que comenzar con exposiciones y ahora se nos viene la semana de exámenes y bueno. Pero de todas maneras vamos a tener múltiples actividades para igual seguir haciendo esto. La siguiente clasificación, como les decía, es según la propiedad que se transfiere. Y aquí podemos hablar de que hay transferencia de masa, puede haber transferencia de calor, puede haber transferencia de momento o cantidad de movimiento, puede haber transferencia tanto de masa como de calor, y pueden haber las operaciones complementarias que, como ya habíamos estado discutiendo, ya les había adelantado antes, estas son aquellas que no encajan dentro de ninguna otra clasificación, ¿sí? No encajan dentro de ninguna otra clasificación, ni transfieren masa, ni transfieren calor, ni transfieren momento, ni menos transfieren dos de estas propiedades. Entonces, por eso se les denomina complementarias. Ahora, en el caso de la transferencia de masa, el mecanismo, ¿se acuerdan que en uno de los trabajitos yo les pedí que investiguen un poco el mecanismo, ¿no? Entonces, en el caso de la transferencia de masa, el mecanismo de transferencia es la difusión. En el caso de la transferencia de calor, el mecanismo puede ser o conducción, o convección, o radiación, cualquiera de estos. Y en el caso de la transferencia de momento o cantidad de movimiento, el mecanismo viene a ser el rozamiento, ¿sí? Luego, en cuanto al gradiente impulsor, es decir, esa fuerza motriz, ¿no? Viene a ser la gradiente de concentración, ya habíamos dicho, para la transferencia de masa, esto solamente para recordar, la gradiente de temperatura para la transferencia de calor y la gradiente de velocidad para la transferencia de momento o cantidad de movimiento. Ahora, vamos con la primera, las operaciones unitarias de transferencia de masa. Estas, para empezar, están controladas por este fenómeno de la difusión que justo esta semana hemos estado estudiando con la ley de Fick, ¿no? Les estaba comentando que Adolf Fick nos empieza a hablar de estos fenómenos de difusión donde se genera esta transferencia de masa de una región de mayor concentración a una de menor concentración. Siempre va a ir en esta dirección, ¿no? Y precisamente por eso es que la ley de Fick tiene un signo negativo adelante, porque habíamos discutido que en la gradiente de concentración siempre restamos final menos inicial, ¿no? Es decir, vamos a restar la concentración final menos la concentración inicial. Pero si hemos dicho que va de mayor concentración a menor concentración, ¿no? La final será aquella de menor concentración y la inicial, menos la inicial, será la de mayor concentración. Esta resta me va a dar un valor negativo. Para contrarrestar este valor negativo de la gradiente de concentración, es que la ley de Fick tiene un signo negativo adelante de la constante o del coeficiente de difusividad. Precisamente, como les digo, para que ambos negativos
se anulen y tengamos un valor positivo para el flujo, porque el flujo no puede ser negativo, ¿no? Entonces, esta es la razón de que la ley de Fick tenga el signo negativo. Y bueno, aquí, como les decía, está controlada por la difusión. Este es el mecanismo que se da, la difusión de un componente dentro de una mezcla, de la zona, como habíamos dicho, de mayor concentración a la de menor concentración. Habíamos puesto ejemplitos sencillos, ¿no? Como por ejemplo, cuando disolvemos azúcar en una taza de café, o cuando colocamos un huevito, por ejemplo, en una solución de vinagre y luego lo sumergimos en agua, este se va a hinchar por efecto de la difusión del agua dentro del huevo. O, por ejemplo, si sumergíamos una gomita, ¿no? Una gomita en agua, luego esta incrementa su tamaño. Y aquí también podemos ver un ejemplo sencillito del día a día de la difusión, ¿no? Claro que podemos ahora mencionar operaciones que están incluidas dentro de este grupo, como pueden ser, por ejemplo, la destilación, la absorción, así como la adsorción, ambos, el intercambio iónico o los diferentes tipos de extracción. Habíamos hablado, ¿se acuerdan? De extracción sólido-líquido, líquido-líquido, gas-líquido, y es que aquí, precisamente, para ejemplificar la extracción, si nos damos cuenta, hay una transferencia de masa. En la sólido-líquido, el sólido se va, el líquido, perdón, se va a extraer de esta fase sólida. Va a haber transferencia de masa, que es el líquido, que se va a transferir a otra fase, ¿no? O en la extracción líquido-líquido, uno de los líquidos transfiere su masa, se transfiere al solvente orgánico, ¿no? Y abandona el solvente inicial en el que estaba contenido. En la extracción gas líquido, el gas se va a transferir a otra fase y abandona la fase líquida que lo contenía, ¿no? Entonces, más o menos de eso se tratan estas operaciones de transferencia de masa. Claro que pueden haber otras, aquí les estoy mostrando algunos ejemplos para que ustedes más o menos tengan una idea de qué es lo que se está dando. Luego, en las operaciones unitarias de transferencia de calor, ya habíamos dicho que aquí la gradiente que resulta la fuerza motriz en esta transferencia es la gradiente de temperatura. Y aquí el mecanismo por el cual se da esta transferencia de calor puede ser, como les había dicho, o conducción, o convección, o radiación, que tocaremos cuando hablemos un poquito de este intercambio o transferencia de calor más adelante. Y entre los ejemplos que podríamos citar de operaciones de transferencia de calor, podemos citar a la evaporación, a los intercambiadores de calor, a los hornos, etcétera, ¿no? Que, como les digo, son famosos porque precisamente lo que hacen es transferir calor. Las siguientes son las operaciones unitarias de la transferencia de momento o cantidad de movimiento. Aquí lo que se estudia son las operaciones en las cuales tenemos dos fases, pero que a diferentes velocidades van a entrar en contacto. Y vamos a tener una clasificación o una subclasificación de tres tipos. Aquellos que corresponden a la circulación interna de fluidos, aquellos que correspondan a la circulación externa de fluidos y aquellos que correspondan al movimiento de sólidos, pero dentro de un fluido. ¿Sí? Estas son las tres clasificaciones o subclasificaciones. Vamos con la primera. En la primera tenemos esta circulación interna de fluidos, lo que hace es estudiar cómo se mueven los fluidos a través de una tubería, al interior de una tubería. Y también incluye todos aquellos equipos que nos sirven para impulsar los fluidos, como por ejemplo son las bombas, que en el caso de las bombas, saben que esto nos sirve para impulsar líquidos, ¿no? Y en el caso de los ventiladores, por ejemplo, nos sirve para impulsar gases, ¿no? Por ejemplo, es una diferencia importante en estos dos. Y también estudia los mecanismos utilizados para medir las propiedades de los fluidos, como por ejemplo los diafragmas, los venturímetros, los rotámetros, etc., ¿no? Entonces, aquí tenemos tanto aquellos fluidos que circulan o fluyen, valga la redundancia, a través del interior de una tubería, y también aquellos que nos permiten identificar los mecanismos para medir propiedades de fluidos. Luego tenemos la circulación externa de fluidos, y aquí el fluido circula a través de la parte externa de un sólido, y esta circulación incluye el flujo de fluidos a través de lechos fijos porosos, de lechos fluidizados
y el transporte neumático. Es más, esto está como han visto, varias de estas están como parte de los temas de exposición. No vamos a empezar a caracterizar algunas operaciones mediante el estudio individual de los diferentes equipos, precisamente teniéndolos a ustedes, y en un momento vamos a retomar un poquito el tema de la exposición, teniéndolos ustedes como protagonistas de esta investigación, explicación, descripción, conceptualización y ejemplificación, ¿no? Con casos de estudio. Y finalmente tenemos el movimiento de sólidos dentro de los fluidos. Y aquí la base para la separación del sólido dentro del fluido es el mecanismo que se estudia como parte de esta subclasificación. Y aquí podemos tener la sedimentación, la filtración, la ultrafiltración, la nanofiltración, la microfiltración, la ósmosis reversa, etcétera, ¿no? Porque, como saben, tenemos un sólido que está en suspensión en todos estos, ¿no? Y estos están contenidos dentro de un fluido. Entonces aquí va a haber una separación de este sólido que se va a separar del fluido, y aquí se incluyen todas aquellas que nos servían precisamente para separar suspensiones, ¿no? Sedimentación, filtración, ultrafiltración, nanofiltración, microfiltración, centrifugación, ósmosis reversa, coagulación, floculación, etc. Separamos suspensiones. Luego vienen las operaciones unitarias de transferencia combinada o conjunta, es decir, donde se transfiere tanto masa como calor. Y aquí va a existir tanto gradiente de concentración como gradiente de temperatura de forma simultánea. Aquí, por ejemplo, se puede incluir la humidificación y la deshumidificación. Se puede incluir también la cristalización, la deshidratación, el secado, por ejemplo, ¿no? Porque vamos a tener una transferencia de masa. Por ejemplo, el agua que va a abandonar esta fase sólida, entonces hay una transferencia de masa, pero también hay una transferencia de calor, ¿no? Porque se incrementa la temperatura para dar lugar a esta operación o a este procedimiento. No lo mismo en la cristalización o en la deshidratación. Y finalmente, las operaciones unitarias complementarias, que como habíamos dicho, no encajan dentro de ninguna de las transferencias anteriores. Entonces, las separamos y decimos, ok, las operaciones unitarias complementarias, entonces, van a incluir la molienda, el tamizado, la mezcla de sólidos y pastas, y algunos otros, ¿no? Como por ejemplo la trituración, ¿no? Todas estas operaciones que no encajan dentro de ni la transferencia de masa, ni la de calor, ni la de cantidad de movimiento. Entonces, estas se clasifican como operaciones complementarias, ¿no? Y se estudian por separado. La agitación también, por ejemplo, ¿no? La agitación. Y así. Entonces, aquí tenemos varios ejemplos de estas clasificaciones y hemos revisado ya las dos clasificaciones. Y yo solamente les decía que iba a retomar rápidamente el tema de la exposición, porque su presentación, y he colocado nuevamente el tema de la primera fase, y es que la temática es que ustedes van a ser el docente durante sus 20 minutos a 25 como máximo. Ustedes son dueños de la sesión, ¿sí? Así que ustedes están a cargo de la clase, ustedes deciden qué actividades se dan, cuándo intervienen o no intervienen sus compañeros, pero lo más importante de esto es asegurarnos. Perdón, un segundito. ¿Sí? Sí, dime. Ya, un segundo.
Chicos, disculpen, tuve que abrir la puerta porque alguien se olvidó la llave, pero bueno, paso usted en las mejores familias. A ver, vamos a continuar. Les estaba diciendo que ustedes son dueños de la clase, dueños de la sesión y tienen autonomía, ¿sí? Para hacer las actividades que quieran. En un momento vamos a retomar esto con lo de la dinámica. Aquí su exposición tiene que contener como mínimo un caso de estudio y lo que van a hacer es desarrollar la temática que yo ya les he asignado. Las temáticas son estas que están aquí y precisamente hago énfasis nuevamente porque si se dan cuenta, están enmarcadas dentro de lo que acabamos de revisar dentro de esta clasificación. Entonces, esto es lo importante en esta primera parte. Ya tienen cada uno asignadas sus temáticas y en cuanto al contenido, recuerden que lo primero que vamos a hacer es describir la operación. Es decir, vamos a decir cuál es su función, cuál es la tarea que cumplen, cuál vendría a ser el fenómeno de transferencia que se da en esta y cuál vendría a ser el mecanismo. Ojo que ya hemos tocado los mecanismos más adelante, ¿no? Ahora, en la sesión de hoy. También van a presentar el modelamiento matemático, no van a presentar cuáles son las variables dependientes e independientes, cuáles son los parámetros que se estudian, cuáles son las leyes asociadas, los principios relevantes, todas las fórmulas matemáticas que aplican para poder hacer el modelamiento de estas operaciones, cuál sería su aplicación en general y cuál sería la aplicación específica para la ingeniería ambiental. Luego presentan sus casos de estudio y finalmente la comparación, ¿no? Ahora la dinámica o la actividad o las actividades, como les dije, pueden variar en cuanto a su ubicación. Pueden hacerlas al inicio, al medio, al final, como ustedes gusten. Lo que sí es que tiene que ser fácilmente comprensible, didáctica, dinámica, como su mismo nombre lo dice, y la intención de esto es promover la participación de su audiencia durante la presentación. La idea es que los tengamos enganchados permanentemente, ¿sí? Yo ya les he dicho cuál es el premio para aquel grupo que tenga la mejor performance en esta actividad. Así que sí hay un premio importante, además de que cada uno va a tener la nota que merezca en función a la preparación, a la estructura, al contenido que incluyan, a los casos de estudio, al dominio que tengan. Ahora, no sé si lo he dicho o no, pero aquí también está, los presentadores los selecciono yo en ese mismo momento de la presentación, ¿sí? Entonces, todos tienen que estar igualmente preparados para y ser capaces de presentar cualquier parte o componente de la presentación. Va a tener una duración máxima de 25 minutos, incluyendo la dinámica o actividad, así que por favor sí les pido que tengan muy en cuenta el tiempo, sean muy respetuosos del tiempo, porque tenemos otros grupos que también van a exponer y necesitan también el espacio de tiempo para poder llevar a cabo sus presentaciones. Vamos a tener una ronda de preguntas con todos los estudiantes que no sean parte de la presentación o de la exposición, y es importante que citen sus referencias bibliográficas adecuadamente, ¿ya? Eso también. Y bueno, como les decía, en la temática particular es que ustedes son los dueños de la sesión durante esos 25 minutos, así que hagan un buen uso de esos 25 minutos, que además de la nota que se les va a asignar en este trabajo, que ya de por sí, si recuerdan, tenía un porcentaje importante de su calificación de fase, también les va a dar una bonificación de puntaje adicional, como les había dicho, en su examen de fase, ¿no? Entonces, eso solamente para recordarles. Y bueno, hasta aquí llegamos con esta presentación. Voy a regresar rápidamente al chat para ver si tienen dudas. A ver si veo algunas personitas levantando la mano. A ver, vamos con Alexis, luego con Macarena y luego con Mireia. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Justamente referente al ítem del contenido donde dice comparación. La comparación que tenemos que realizar De es ambas operaciones. referente a los casos de estudio. Se incluyen los casos de estudio al final de la comparación, pero, por ejemplo, cuando yo comparo, puedo hacer, o yo sugiero que se hagan tablas comparativas donde coloco una operación al costado de la otra operación y comparo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la ley que sigue? ¿Cuál es el fenómeno de transferencia?
cuál es la tarea que cada uno Ingeniera, cumple, cuál le es su explico, aplicación. ingeniera, por así decir, en nuestro caso nos ha tocado transferencia de calor. Entonces, la comparación que tendría que hacer nosotros sería con, digamos, con los procesos de conducción, convección, radiación, o con los intercambiadores de calor, que sería, digamos, entre los tipos, que son tubo y carcasa, que son, ¿cómo se llama los tubulares? O sea, Lo que van a comparar ustedes son los pues, intercambiadores de calor versus la evaporación. ¿Qué tienen en común y qué tienen de diferente? En común tendrán ya de por sí que ambos transfieren calor, ¿no? ¿Qué tendrán de diferente? Claro. Las leyes también las tendrán en común, ¿no? También se rigen por la ley de Fourier, por ejemplo, ¿no? Pero tienen diferencias también significativas. Entonces, eso es lo que van a comparar, claro, intercambiadores versus evaporadores. Dependiendo de la transferencia, ¿no? Porque si es de conducción es ley de Fourier, si es de convección es la ley de enfriamiento de Newton, si es por radiación es la ley de Stefan-Boltzmann. Exactamente, eso es lo que ustedes van a comparar según cada una de las operaciones que se les haya asignado. Hacen una comparación exhaustiva de uno versus el otro y eso es como ya a modo de cierre, no a modo de conclusión. Ese es, claro, o sea, es entre las operaciones, no es entre las los operaciones, tipos, sí. los casos. Algunos me añaden, lo cual está bien, me suelen añadir al final una comparación de los casos de estudio, ¿no? Pero muy breve, como por ejemplo decir, en este caso de estudio, se realizó la evaporación mediante el mecanismo tal y fue de forma exitosa porque la ley que utilizó fue tantos. Algunos incluyen algo, mencionan algo del caso de estudio. No necesariamente tiene que estar porque básicamente la intención es comparar ambas operaciones. Ah, ya, ok, ya entendí. O sea, más o menos para cuál se podría desarrollar mejor o en qué casos aplicarla. Todo, no solo la aplicación, sino el modelamiento matemático, los parámetros, las variables, todo lo que básicamente tenía el contenido anterior, pero ahora comparando uno versus el otro, no solo aplicación, modelamiento matemático, descripción, función, leyes, etc. Ok, ingeniero, gracias. No hay de qué, Alexis. Macarena. Sí, ingeniera, buenas tardes. Mi duda era acerca si la ronda de preguntas también tiene que ir incluida dentro de los 25 minutos. No, tenemos no, que no, dejar no. La ronda de preguntas ya es fuera de los 25 minutos que ustedes tienen a su cargo para la presentación y su dinámica. Ok, muchas gracias, ingeniera. No hay de qué. Hablando de dinámica, entre más creativa sea la dinámica, mejor va a ser el puntaje de esta, ¿no? Entonces eso también para recalcar. Y finalmente, Mireya. Buenas tardes, ingeniera. Disculpe, tengo un problema con el trabajo de reto. Lo que pasa es que se me había incluido el grupo 3 y ahora me he quedado al aire, no tengo grupo y he estado buscando estos días si había alguien, ¿no? ¿De qué reto me hablas, Mireya? No, del trabajo de la exposición, ingeniera. La exposición. En la exposición ustedes se juntan por afinidad, yo no los asigno a los grupos. Entonces, te sugiero que converses con los 8 grupos, hay 8 grupos, entonces con alguno de ellos puedes conversar para que te incluyan. Ahora, lo que sí y que yo entendería a los demás grupos es que ya han pasado varios días desde que yo dejé el trabajo de exposición, ¿no? Entonces, si quizás alguien ya tiene un avance, o ya no estamos súper cerca, ¿no? Pero si quizás alguien ya tiene, no, en realidad sí estamos, porque comenzamos este 24, ¿no? De acá a 2 días. Entonces, si alguien ya tiene el avance o ya tiene gran parte de la presentación, sí, probablemente incomode un poquito que alguien se integre a última hora, porque todo el trabajo que el equipo ya realizó, o sea, ya lo realizó sin este otro integrante, ¿no? Entonces, mire, ya estamos a 2 días de la exposición, no es posible que todavía no hayas formado grupo, pero de todas maneras, si tu compromiso es alto, yo creo que cualquier grupo podría aceptarte si tú te comprometes a desarrollar un trabajo exhaustivo, una revisión bibliográfica muy amplia, te preparas bastante porque quizás no te toque exponer, pero te toque responder preguntas, entonces vas a tener una preparación amplia. Yo no te puedo asignar
a ningún grupo. Es responsabilidad de cada estudiante formar sus equipos por afinidad, pero sí les pido a los equipos, por favor, ahora que estén escuchando que Mireia no tiene grupo, si a alguno todavía le faltan integrantes, para que por favor la puedan incluir como parte de su equipo, porque ella todavía no ha conformado un equipo. Entonces, a los 8 grupos que ya tenemos conformados, por favor, si es que no han completado su conformación, les pediría así que por favor alguno de ellos incluya a Mireia para que puedan, y bueno, ya le dan harta chamba. Aprovechense y denle todo lo de trabajo que puedan para que ella utilice bien estos 2 días que quedan para trabajar, pero de todas maneras, Mireia, más que eso yo no puedo hacer porque la agrupación es por afinidad. Sí, ingeniero, he estado consultando con algunos grupos estos días y lo que pasa es que me han dicho que estaba lleno. Y entonces no sé si lo puedo hacer sola. No hay otro grupo. No hay otro grupo. No voy a asignar en este momento un nuevo tema. Así que no se conforma un 9º grupo y mucho menos de una sola persona y mucho menos voy a asignar un nuevo tema a estas alturas. Lo que sí es que te puedo mostrar en este momento los equipos, aunque probablemente todos ustedes, no sé la verdad si tienen la visión ustedes o no, me parece que sí. Aquí están los 8 grupos para que tú trabajes con cualquiera de esos 8 grupos, ¿no? Entonces, comunícate con tus compañeros, conversa con ellos y pónganse de acuerdo. Los demás chicos, por favor, alguno de ustedes que integra Mireia. Mira, por ejemplo, acá hay un equipo de 11 personas, no ha completado los 12, ¿no? El equipo número 2, donde está Lucero, está Alejandra, está Joseph, está Fátima, Antonella, etcétera. Aquí, por ejemplo, hay un grupo que no ha completado. Acá hay otro de 12. 12. Aquí hay otro de 11, por ejemplo, que tampoco ha completado, el de Francisco, Johnny, Carla, Juan André, Lady, Shania. Ahí también puedes conversar con ellos, ¿no? Y bueno, en general también con los demás, ¿no? Ya si por último es un integrante más bueno, pero sí tienes que comprometerte definitivamente a hacer un trabajo exhaustivo. Eso es lo que yo podría recomendarte y también, por favor, como digo, nuevamente hacer énfasis a que los grupos que todavía pueden admitir integrantes, consideren la opción de admitir a Mireia, y aquellos que ya se llenaron, bueno, también, ¿no? Finalmente no es mucho, es un solo integrante, así que bueno, eso es todo lo que puedo hacer de momento, Mireia, porque son por afinidad y como les digo, mi política no es autoasignar, por lo menos no en esta actividad. Van a haber actividades en las que sí, yo voy a agruparlos aleatoriamente, y está bien, ahí todos van a ser agrupados aleatoriamente, pero en esta actividad particular es por afinidad. Y estos grupos ya se vienen conformando, Mireia, desde el inicio de la fase. Entonces, es responsabilidad tuya también haberte preocupado desde el inicio de la fase en conformar tu equipo. Listo, Mari Carmen. Ingeniero, buenas tardes. Tengo una consulta respecto a la parte de las fórmulas, el modelamiento. Ajá. Ya, no sé, tengo la duda de si, por ejemplo, el tema que sea que nos haya tocado, tiene que ser las fórmulas a nivel general, el modelamiento, o como que irnos por algún tema en específico, un proceso de operación en específico en el cual... Claro, las operaciones que yo les he dado, yo les he asignado 2 operaciones a cada grupo. Es el modelamiento matemático específico para la operación que te ha tocado. Sí, pero, o sea, me refiero, por ejemplo, ya digamos, en nuestro caso es transferencia de masa, absorción y absorción. Entonces, es el modelamiento para la absorción y la adsorción. Entonces, en este caso, por ejemplo, ustedes necesariamente tendrán que incluir las isotermas de Freundlich, de Langmuir, o sea, las diferentes isotermas, pero es específico para la absorción y la adsorción. ¿No? Y ahí, por ejemplo, al final, ustedes van a tener una comparación bien interesante, porque estas tienen una particularidad, una similaridad, pero también tienen bastantes diferencias, ¿no? Entonces, esta comparación, por ejemplo, va a ser bastante interesante si la saben hacer, la saben formular bien. Sí, pero es que también en general lo decía, porque así como hay, o sea, en general la fórmula, también he estado viendo que hay respecto a diferentes industrias en algún proceso o operación. Por ejemplo, encontré uno que era sobre la industria de la madera.
Ok, eso es algo que yo también a veces comento cuando escucho el modelamiento matemático, y es que este modelamiento matemático esté aterrizado a la aplicación ambiental, ¿no? A la aplicación ambiental que ustedes le puedan dar a esta operación luego. Entonces, sí, si me preguntas por ese tipo de especificidad, sí, la aplicación a nivel ambiental, o sea, de nada les servirá a ustedes describir esto para la aplicación, por ejemplo, en la industria farmacéutica para la obtención de nutracéuticos. No. Sino un poquito comentar cómo este modelamiento nos sirve mucho, por ejemplo, ¿no? En la absorción. Esto nos sirve mucho cuando modelamos el comportamiento de humedales artificiales, porque los humedales artificiales tienen este componente de absorción, absorben contaminantes, por ejemplo, ¿no? Y eso se modela con las isotermas que te decía, la de Freundlich, la de Langmuir, etc. Entonces, si la pregunta es eso, si es que es aplicado, sí, definitivamente tiene que tener ese foco o esa conexión, ese link con la aplicación ambiental, que definitivamente de eso se trata, ¿no? Yo siempre trato de explicarles cómo esto les va a servir a ustedes. Entonces, ustedes que van a ser el profe por un día en ese momento, tienen que explicarle a su audiencia por qué esta absorción y esta adsorción a ellos en la práctica pura y dura les va a servir en algún momento. Sí. Ay, ingeniera, muchas gracias. Ya listo, Mari Carmen y Leonardo. Sí, ingeniera, le mandé el resultado de la votación y el horario va a ser el sábado de 4 a 5:30. 4 o 5:30. Existe la... A ver, espérenme un segundo. Existe la posibilidad, chicos, y esto les pregunto más o menos ya como pregunta abierta, y les voy a pedir para eso que levanten las manitos, de moverlo de 4:30 a 6. Es media hora de diferencia, es un lapso cortito, pero toda una recuperación adicional que realizar, y que casualmente han escogido el mismo horario, entonces estoy tratando de encajarlas. Pero bueno, de todas maneras quiero consultar. Levanten la mano, por favor, si es que no hay inconveniente en moverlo media hora, es decir, de 4:30 a 6 en lugar de 4 a 5:30. A ver, levanten la manito, por favor, si es que están de acuerdo con esta media hora de diferencia. ¿Cuál es el problema en este momento? Es que no sé pagar. Así que les voy a pedir ayuda, cualquier cosa ya. Estoy escuchando el audio de alguien, de su conversación, y su conversación mientras están en mi clase, lo cual no es para nada adecuado, pero bueno. A ver, veo 48 de momento. A ver, por favor, levanten la manito quienes están de acuerdo, como les decía, con la modificación, que en lugar de que sea de 4 a 5:30, sea de 4:30. Todavía no bajen las manos porque estoy haciendo la contabilización, así que mantengan su manito levantada. De 4:30 a 6. Ingeniera, disculpe, pienso que debería ser más que nada los grupos que vamos a exponer el día sábado, que somos los 3 primeros. Claro, los 3 primeros, pero de todas maneras los demás van a estar presentes, ¿no? Entonces, por eso les toque consultar a todos. O sea, los grupos que van a exponer definitivamente es mucho más importante su disponibilidad porque les toca exponer, claro, pero los demás también van a participar de la sesión porque es una sesión de recuperación no opcional. Entonces, por eso es que sí les tengo que preguntar a todos. Ya. A ver, entonces de momento tengo 65 manitos levantadas, 67 ya voy. Así que son la mayoría, entonces vamos a fijar el horario, 68, bueno, sigue aumentando. Entonces vamos a mover el horario de 4:30 a 6. ¿Sí? Entonces 4:30 yo voy a programar la sesión de este sábado a 6. Recuerden que es solamente hasta el día anterior, es decir, hasta el día de mañana que tienen para subir la presentación. Entonces no sé si ya lo programé en el aula virtual o no, pero si es que no lo he hecho, ya lo voy a programar más tarde para que ustedes puedan subir sus presentaciones. La presentación se sube como formato, sí lo he puesto, entregables de fase. Está aquí. Y tienen la entrega hasta el día de mañana a medianoche. Sí, entonces, aquí tienen que el formato de entrega es en PowerPoint, no es en PDF, es en PowerPoint. El premio a la mejor performance les había dicho que son 2 puntos adicionales en el examen.
y tienen que incluir una dinámica que sobre todo, y por eso lo puse en mayúsculas, sea muy creativa. Entonces, ya, eso para terminar con lo que es la explicación de la exposición. Y ahora vamos a pasar al siguiente tema. Sí, vamos a avanzar con el siguiente tema, que es flujo de fluidos. Así que les voy a compartir nuevamente la pantalla. Y bueno, para hablar del flujo de fluidos, aquí tienen nuevamente la frasecita que les había puesto porque es la del día de hoy, pero ya la hemos revisado. Primero, tenemos que hablar de las macrooperaciones unitarias, ¿sí? Porque esto está dentro de las macrooperaciones que hace un momento se acuerdan que vimos como la primera clasificación en función a la tarea, ¿verdad? Entonces, esta es una macrooperación y representa como tarea precisamente el transporte de un fluido que se da gracias a la deformación que éste va a experimentar a través de un sistema que lo va a transportar de un punto de inicio o de origen a un punto final, ¿sí? Esta definición puede ser generalizada para los sistemas de agitación en los cuales el fluido se transporta también en dirección a un eje radial. ¿Sí? También lo podemos aplicar, como les digo, a la agitación, ¿sí? Ahora, ¿por qué se le llama macrooperación? ¿Sí? Macrooperación, conjunto con lo que es transferencia de calor. ¿Se acuerdan que les había dicho, ¿no? Que tenemos como macrooperaciones al flujo de fluidos y a la transferencia de calor? Bueno, a estos dos se les llama macrooperaciones debido a que la mayor parte de las operaciones unitarias y de los procesos unitarios las van a introducir o las van a incluir como parte de sus mecanismos, ¿sí? Van a estar presentes en la mayor parte de ellos. Tanto la transferencia de calor, por ejemplo, un intercambiador de calor, ¿no? O el flujo de fluidos, que como les había dicho, va a incluir el modelamiento de diferentes tipos de elementos, como por ejemplo bombas, ventiladores, compresores, accesorios, ¿no? Que pueden ser las válvulas o las mismas tuberías, los ductos, lo que les decía de la carga y descarga de tanques o de reservorios, etcétera, ¿no? Todo esto del flujo de fluidos normalmente está presente en casi todas las operaciones o procesos, entonces por eso es que adoptan el nombre de macrooperaciones unitarias, y son estas dos las que se incluyen, flujo de fluidos y transferencia de calor. Ahora, en los sistemas de transporte, sabemos que esta macrooperación se puede ejecutar si y solo si podamos configurar un sistema de transporte que tenga estos 4 elementos principales. Entonces, este es un requisito básico para que podamos hablar de un sistema de transporte. Uno, que contenga tanques de almacenamiento o reservorios que nos van a servir o los vamos a tener tanto en el origen como en el destino, porque al hablar de flujo de fluidos estamos transportando algo. Lo transportamos de un punto de inicio a un punto final. Este punto de inicio es el punto que contiene a este fluido, ¿no? Y este punto que contiene el fluido precisamente constituye un tanque de almacenamiento o un reservorio, esta es la nomenclatura, y el punto de destino también, ¿no? Ahora, independiente del tamaño que tengan, del volumen, etcétera, son tanques o reservorios que nos llevan o están establecidos en los puntos de origen y en los puntos de destino. Luego también tenemos, como les había dicho, las bombas o los ventiladores, ¿no? Teniendo en cuenta que estos son los elementos externos que nos proveen el insumo energético para llevar a cabo el transporte. Estos son los que proveen el insumo energético. Y como les había dicho hace un momento, las bombas nos sirven generalmente para transportar líquidos, mientras que los ventiladores nos sirven generalmente para transportar gases. Luego también deben tener tuberías o ductos, que son aquellos que albergan el movimiento del fluido. Las tuberías o ductos albergan el movimiento de nuestro fluido, es decir, a través de ellos se van a transportar y se va a llevar a cabo esta transferencia de momento o cantidad de movimiento. Y en los accesorios, estos lo que permiten es el direccionamiento, ¿no? Porque ¿qué pasa si tenemos, por ejemplo, una llave o una válvula, ¿no? O una T, por ejemplo? Estos permiten direccionamiento, permiten sentido, permiten control, etcétera, ¿no? Entonces, para eso nos sirven los accesorios. Para considerar, nuevamente repito, que este sea un sistema de transporte, sí o sí debe contener todos estos elementos. Ahora, les decía hace un rato que los fluidos
pueden comprender tanto los líquidos como los gases, pero también existen los llamados pseudofluidos, y es que parecen fluidos, pero realmente no lo son. Y estos constituyen o están compuestos por los sólidos finamente pulverizados, que al estar tan pero tan finamente pulverizados pueden a veces demostrar un comportamiento semejante al de un fluido. Sin embargo, son finalmente sólidos, y los sólidos no están considerados de ninguna manera como un fluido. Entonces, por eso es que se les denomina pseudofluidos, es porque pueden poseer características muy similares a los de los fluidos, precisamente porque están muy finamente moldurados o pulverizados. Sin embargo, no lo son, ¿no? Porque son sólidos a fin de cuentas. Ahora, ¿cuál es la definición de un fluido? La definición corresponde al estado de la materia, o sea, el fluido es el estado de la materia que es capaz de sufrir deformación. Esto es importante. Es capaz de sufrir deformación, y ahí es cuando decimos que se adaptan al recipiente que los contiene. Y esto es una diferencia importante con los sólidos, ¿no? Que los sólidos no se adaptan al recipiente que los contiene. Ellos ya tienen su forma y así son, ¿no? Entonces, los fluidos se adaptan al recipiente que los contiene, es decir, pueden sufrir deformación cuando se aplica una fuerza externa que es capaz de comunicarle la energía necesaria para que éste pueda iniciar su movimiento o su transporte. Ahora, aquí es importante mencionar que los aspectos característicos de la deformación en un fluido pueden ser caracterizados cuando estos poseen propiedades reológicas. Y si yo les pregunto cuáles son las propiedades reológicas, podemos citar diferentes, ¿no? Por ejemplo, la viscosidad, la densidad, ¿no? O la tensión superficial también. Todas estas son propiedades reológicas. Ahora, si alguien, antes de pasar, si alguien no tiene muy claro qué es la deformación, vamos a hacer hincapié un ratito, que la deformación es, podríamos definirlo como un desordenamiento completo en la estructura, es decir, un cambio de lugar, ¿no? Y este cambio de lugar o este desorden es provocado por una energía externa, y lo que hace es facilitar su movimiento o su transporte, ¿no? Y como les dije, esto depende mucho de sus propiedades o de sus características reológicas. Y aquí vamos a estudiar mucho, vamos a hablar mucho de la densidad y de la viscosidad sobre todo. Pero también podemos hablar que una de las propiedades reológicas importantes es esto que les decía de la tensión superficial. Ahora, cuando hablamos de la viscosidad particularmente, y es que la viscosidad es una propiedad reológica de todo fluido y que es muy importante, ¿se acuerdan que cuando modelábamos con la ley de Newton, el transporte de momento, cantidad de movimiento, la transferencia de momento, cantidad de movimiento, hablábamos de que la constante ahí, nuestro parámetro, era la viscosidad, ¿no? Y precisamente por eso es que tiene una importancia tan amplia en este tema del flujo de fluidos. Ahora, comenzando por ¿qué es la viscosidad? La viscosidad de cualquier fluido, su definición es la resistencia al movimiento. Entonces, entre el fluido sea más viscoso, más resistencia opone al movimiento, ¿sí? Y este caracteriza al fluido para poder convertirlo o designarlo como un fluido newtoniano o un fluido no newtoniano. Entonces, según la viscosidad que tenga, podemos hablar de esto, fluido newtoniano o no newtoniano. Ahora, un newtoniano es aquel que tiene la viscosidad constante en el tiempo, ¿sí? Es la misma viscosidad, no cambia. Le hagas lo que le hagas, esta viscosidad no cambia. Su viscosidad es constante, como por ejemplo lo que ven aquí, el agua. El agua es un ejemplo, un muy buen ejemplo de fluido newtoniano, porque su viscosidad no cambia con el tiempo. Sin embargo, tenemos los fluidos no newtonianos, que son estos que ven aquí, y como ejemplo les he puesto a la miel, o también podríamos ejemplificar a un fluido newtoniano como la sangre. ¿Por qué? Porque su viscosidad es variable en el tiempo, ¿sí? Su viscosidad sí varía con el tiempo. Por ejemplo, si hablamos, esto es cuando hablamos, todos estos dos son líquidos, ¿verdad? Pero si hablamos de los gases, aquí los gases siempre van a ser fluidos no newtonianos. ¿Por qué? Porque estos van cambiando su viscosidad constantemente, ¿no? Entonces, para el caso de los gases, aquí siempre decimos que estos corresponden o están enmarcados dentro de los que son fluidos no newtonianos. Sí, eso es importante. Ahora, ¿por qué decimos que son no newtonianos?
y que su viscosidad es variable con el tiempo, y es porque este va a adquirir nuevas propiedades mientras se transporta, ¿sí? Entonces, este es el ejemplo del fluido no newtoniano. Ahora, matemáticamente, la viscosidad se define como la relación entre la tensión de deformación, que es lo que ven aquí, el shear stress, entre la velocidad con la que se deforma el fluido, que es este aquí, el shear rate, ¿no? Entonces, esta viscosidad está definida por eso. Nuevamente les repito, la tensión de deformación sobre la velocidad con la que se deforma nuestro fluido. En cuanto a sus unidades, la tensión aquí de deformación está en pascal, mientras que la tasa está en segundos a la menos 1. Por lo tanto, y como sabemos ya de, por ejemplo, las ecuaciones dimensionales, es que la viscosidad siempre está expresada como pascal por segundo, ¿sí? Pero, hablando un poquito de unidades, vamos a hacer una actividad. Ustedes van a descomponer las unidades del sistema, en el sistema internacional de la viscosidad en sus unidades básicas o fundamentales, ¿sí? Es decir, no me van a decir con pascal, sino me van a decir cuál es la unidad, pero empleando las unidades básicas o fundamentales, que si recordamos eran, por ejemplo, kilogramos, metros, segundos, candela, Kelvin, etcétera, ¿no? O sea, las fundamentales. Ya el pascal era una derivada. Entonces, el primero que me diga cuáles son las, y me muestre, ¿no? Me muestre, no sé si ustedes lo van a hacer en su cuaderno, le pueden tomar una foto, si lo van a hacer en Word, me pueden compartir el Word, si lo van a hacer en PowerPoint, me pueden compartir el PowerPoint, lo que quieran. Pero me muestran su evidencia de cómo han resuelto o cómo han hecho la conversión de este pascal por segundo a las unidades fundamentales. A ver, vamos a ver si tengo ya algún voluntario. Aquí vamos a esperar a los voluntarios para esta pequeña, breve, mini actividad. Igual para registrarle su participación del día de hoy. A ver, ¿algún voluntario o lo resuelvo yo? Está súper fácil, solamente tienen que convertir las unidades de pascal por segundo a unidades fundamentales, nada más. Macarena, a ver Macarena, adelante, compártenos lo que nos quieras compartir, imagen, documento. Sí, ingeniera, voy a compartirles el Word en el que estoy trabajando. Ok. ¿Para visualizar? Sí, sí se ve. Bueno, ya lo que hice prácticamente fue las unidades básicas del pascal, que es kilogramos sobre unidad de masa por segundo. Entonces, solamente reemplacé... Masa, eso es metros, no es masa. Metros, kilogramos es masa. Sí, sí. Distancia por segundo y el resultado final me queda así. Muy bien, siempre que lo expresamos como kilogramo por metro a la menos 1 por segundo a la menos 1. Lo expresamos lineal, pero está bien. Otra forma era que descompongan el pascal en su unidad básica, que sabemos que pascal es fuerza sobre área, ¿no? Entonces podían poner, reemplazaban pascal por newton sobre metro cuadrado y luego el newton lo reemplazaban por su equivalencia, ¿no? Que es kilogramos sobre metro segundo al cuadrado. Pero
bueno, igual está bien. A ver. Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, y este está sobre metro segundo porque ya está dividido entre metro cuadrado, ya está bien. Sí, muy bien, correcto. Solamente como le decía Macarena, a ver, Macarena, ponle ahí un igual y pon kilogramo por metro a la -1 y por segundo a la -1. Listo, ya está. Entonces, con eso ya hemos hecho las unidades básicas en el sistema internacional de la viscosidad. Mantengan esto en mente porque nos va a servir más adelante para efectos de cálculo. Muy bien, Macarena, muchas gracias. Estoy anotando en este momento tu participación. Ok. Ahora vamos a compartir nuevamente pantalla. Ya. ¿Ya se ve? Sí, ingeniera, sí se ve. Listo, muchas gracias. A ver, vamos a hablar ahora de la transferencia de momento o cantidad de movimiento porque estamos hablando de esta macrooperación que es el flujo de fluidos y cuya transferencia es precisamente la de momento o cantidad de movimiento. Sabemos que la ley que gobierna esto es la ley de Newton, ¿verdad? Porque esta es la que gobierna la transferencia de momento o cantidad de movimiento, y sabemos que la gradiente principal aquí es la gradiente de velocidad, o en el caso de variaciones infinitesimales, la diferencial de velocidad, ¿no? Pero es una variación, al final de cuentas. Y como habíamos dicho, la viscosidad es la constante o el parámetro que es importante en esto, ¿no? Entonces tenemos que la tensión de deformación, que básicamente es la presión efectuada por una partícula en movimiento en la dirección de flujo con la que se mueve mi fase móvil, es la tensión de deformación, y esto es igual a el valor negativo de la viscosidad por la diferencia de velocidad y de distancia. Ahora, la ley de Newton, como habíamos dicho, que nos habla de la transferencia de momento, cantidad de movimiento, nos dice que estos mecanismos están regidos o son dependientes de la viscosidad de los fluidos. Es decir, que para lograr el movimiento o transformar el fluido, tengo que tener necesariamente una viscosidad. No se genera, y ojo, esto es importante, no se genera movimiento si es que el fluido no opone resistencia. Esto es muy importante. No va a haber movimiento si el fluido no opone algún tipo de resistencia, ¿sí? Ahora, aquí les hago una pregunta y les digo, si es que el fluido, su viscosidad es igual a 0, ¿cómo se denominaría? A ver si es que alguien sabe. Si alguien sabe, puede activar su micrófono. Fluido ideal. Muy bien, un fluido ideal, correcto. Ahora, los gases son los que más se acercan a estos fluidos ideales. Los gases son los que tienen valores más cercanos a 0, ¿sí? Y precisamente los gases, por eso mismo, son aquellos que ofrecen menor resistencia al flujo, ¿sí? Pero un fluido de viscosidad igual 0 no existe. Eso es importante que sepan. Fluido de viscosidad 0 no existe porque, como les decía, este es aquel que no opone, perdón, que no ofrece, sino pone resistencia al flujo, y esto es imposible. Lo que sí es que los que están más cercanos al 0 son los gases, como les decía, ¿sí? Pero se le denomina fluido ideal a aquellos fluidos cuya viscosidad es igual a 0, pero por eso se llaman ideales, no existen, ¿no? Y los gases son los que más cercanos se encuentran en este tipo de comportamiento. Entonces, retomando esto de la ley de Newton, como les digo, esta nos dice que estos mecanismos están gobernados por la viscosidad, precisamente, ¿no? Están gobernados por la viscosidad de los fluidos. Ahora, estamos hablando entonces del fluido ideal, ¿verdad? Entonces, todos los estudios aquí de flujo de fluidos de este tema
precisamente se hacen o se basan en fluidos ideales por la facilidad que tenemos con estos de hacer cálculos, ¿sí? Entonces, por eso estaba introduciendo el término de fluido ideal, ¿sí? Porque todo el estudio de flujo de fluidos se va a basar en este tipo de fluidos, que son los ideales, es decir, que tienen la viscosidad igual a 0. Ahora, el mayor desempeño en nuestros cálculos analíticos de flujo de fluido se ha desarrollado sobre esta base, sobre la utilización de fluidos ideales, por lo que todas las ecuaciones matemáticas que rigen a esta transferencia se han construido con, como pueden inferir, con un grado de error, ¿no? Porque esto no es real, ¿no? Entonces tienen un grado de error entre el comportamiento del fluido real y el comportamiento del fluido ideal, ¿no? Entonces, esto es algo que también se mide mucho en el laboratorio. Hacemos el modelamiento matemático, ¿no? Y medimos o calculamos el comportamiento del fluido ideal, pero en la práctica vemos qué tanta es la diferencia de este fluido ideal versus el fluido real con el que estamos trabajando, ¿ya? Eso es importante también. Y ahora, aquí les iba a pedir que investiguen y que me esquematicen las fórmulas de la viscosidad dinámica y cinemática, pero ya está por acabar mi hora, así que esta actividad la vamos a dejar de lado porque aquí ya les estoy mostrando ambas, tanto viscosidad dinámica como viscosidad cinemática. Ustedes me dirán cuál es la diferencia entre ambas, ¿sí? Y aquí la viscosidad dinámica representa al 100% de la resistencia al flujo cuando la consideramos con respecto al fluido como ideal. Entonces su fórmula es Pascal por segundo, que es precisamente lo que habíamos visto hace un rato y que Macarena había hecho la esquematización de las unidades, ¿verdad? Que teníamos al final kilogramo por metro a la menos 1 por segundo a la menos 1. Esa viscosidad, y que es la viscosidad que utilizamos también en la ley de Fourier, perdón, de Newton, es la dinámica, pero existe otra, que es la viscosidad cinemática, que llamamos N. Y esta es una relación entre las propiedades reológicas de un fluido, es decir, es la división entre la viscosidad sobre la densidad. Entonces tenemos que la viscosidad dinámica, ya sabemos que es kilogramo por metro por segundo, y esto lo dividimos entre las unidades de densidad, que es masa sobre volumen, es decir, kilogramo por metro cúbico, ¿no? Kilogramo por metro a la menos 3, y esto nos da metro cuadrado sobre segundo. Entonces, estas son las dos fórmulas de viscosidad. Viscosidad dinámica y viscosidad cinemática, son estas dos, ¿no? La primera es la resistencia al flujo propiamente dicha, y la segunda es la relación entre las propiedades reológicas, es decir, la viscosidad dinámica y la densidad. Y la siguiente actividad, esta sí la van a hacer, pero ya para la siguiente clase, y esta es solamente para comentar, no es una tarea o un entregable que me vayan a hacer en el aula virtual. Esto es un poquito como de lectura, una breve lectura como antelación a la siguiente sesión, que van a investigar y esquematizar a qué se denomina y para qué nos sirve el número de Reynolds. ¿Sí? ¿Qué es el número de Reynolds? ¿Para qué sirve? ¿Cómo lo utilizamos? ¿Por qué es importante? Van a contextualizarse un poquito del número de Reynolds. ¿Sí? Y ahí vamos a hablar ya de este siguiente tema, que son los regímenes de flujo. Ahora, algo que les quiero decir antes de terminar la clase, que ya estamos casi en hora. Si es que yo hiciera la separación de a ver, lo voy a hacer para que sí me entiendan, porque de repente si lo voy hablando no se me va a entender tan bien. Si yo digo aquí igual, esto voy a expresarlo lo mismo, pero de una manera diferente. Metros por, y ahora quiero insertar una división, a ver aquí en formato, dicen, ya, fracción, quiero una fracción, ay, la puse en el lugar equivocado, ya, a ver aquí, fracción. Esto es exactamente lo mismo que decir metro por metro sobre segundo, ¿verdad? ¿Y qué es metro sobre segundo? Metro sobre segundo, esta partecita de acá, a ver, lo voy a poner en otro colorcito para que se vea más interesante, es velocidad, ¿cierto? Metro sobre segundo es velocidad. Entonces, si se dan cuenta, por ahí también viene el nombre de viscosidad cinemática, ¿no? Esta cinemática está asociada a la velocidad y como pueden ver,
tenemos inmerso el término velocidad dentro de estas unidades. Por eso es que yo les comentaba hace poco que hacíamos las ecuaciones dimensionales, que es tan importante conocer esto de ecuaciones dimensionales porque nos permite hacer muchas deducciones. En este caso, podemos decir que la viscosidad cinemática es la velocidad que adquiere el fluido cuando se desplaza una distancia, ¿sí? Esa es otra forma de definirlo, y tomen nota porque es importante. Es otra definición de la viscosidad cinemática. La velocidad que va, aquí pueden ver, velocidad que va a adquirir un fluido cuando se transporta una distancia determinada, ¿sí? Se desplaza o se transporta una distancia. Y ahora también es importante mencionar que la velocidad depende, lógicamente, entonces, de la viscosidad y de la densidad, ¿no? Y efectivamente, cuando hagamos nuestros ensayos y nuestras siguientes deducciones en las sesiones posteriores, vamos a ver eso, que la velocidad es altamente dependiente tanto de la viscosidad como de la densidad, ¿no? Por ejemplo, entre más viscoso sea el fluido, más resistencia opone al flujo, ¿no? Entonces, dificulta la velocidad o reduce la velocidad, serían inversamente proporcionales, ¿no? Por ejemplificar una relación, ¿no? Entonces, eso es importante cuando hablamos de ambas, viscosidad dinámica y viscosidad cinemática. Y la viscosidad dinámica, que es la anterior que habíamos estudiado, que está en Pascal por segundo, o podríamos decir kilogramo por metro por segundo, esta es la que corresponde más a la resistencia al flujo, como habíamos mencionado. Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar por esta sesión. Ya con eso terminamos con esta sesión. No olviden que para la siguiente van a investigar sobre el número de Reynolds y que nuestra sesión de exposiciones ha quedado programada para el día sábado de 4:30 a 6, ¿sí? Sábado de 4:30 a 6. Bueno, chicos, eso ha sido todo por la sesión de hoy. En este momento voy a dejar de compartir y voy a detener la grabación. ¿Habrá alguna duda antes de que termine?